en Rescatando Artistas le daremos voz y vida a las vivencias y el proceso migratorio de Cristiano Ronaldo. Quédate y acompáñanos a que su historia cobre vida. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, más conocido como Cristiano Ronaldo, el Bicho, CR7, el Comandante, es un futbolista portugués considerado frecuentemente como el mejor jugador de la historia. Nació un 5 de febrero de 1985 en una isla de Madeira, Portugal. Bueno, ¿y cómo les parece que Cristiano creció en uno de los barrios más pobres que tenía la isla donde vivía? Es hijo de María, que era una cocinera, y de José, quien era jardinero municipal y a su vez utilero en uno de los grupos de fútbol que tenía la zona. Él pertenecía a una familia firmemente católica y cuenta que eran muy pobres, que vivían en la pobreza y que a su vez tenía que compartir la habitación con sus 4 hermanos. El primero, que era el mayor, 2 hermanas que le siguen, y él pues que era el menor de todos, el más pequeño y el niño de la casa. Su madre era muy joven y debido a la mala economía que tenían en la familia, debido también a que el señor José tenía problemas muy difíciles con la adicción al alcohol, pues ella había como tomado la decisión de no tener más hijos y hasta llegó a pensar en abortarlo, pero su médico se negó a hacer la práctica. Pues Cristiano tuvo una niñez completamente diferente, pero recuerda también que una de sus maestras le dijo que tenía como que escoger otra carrera porque el fútbol no le daba para comer. Y pues bueno, ahí ya el chiste se cuenta solo porque creo que le dio para eso y muchísimo más, como lo vamos a ver más adelante. De hecho, él también era muy popular en la escuela y dicen que fue expulsado porque tuvo un problema con un maestro porque le había faltado el respeto, entonces él cogió una silla y ¡pum!, se la tiró. Para ese entonces, Cristiano jugaba en el club de Andoriña, donde trabajaba también su papá como utilero. Y ahí empezó pues como a destacar, tanto así que ya empezaron pues como a mirarlo de diferentes partes. Su papá y el que habían escogido como su padrino empezaron a querérselo presentar a varias personas y así. Y su madre, pues también viendo el alcance que su hijo tenía y viendo que a él le encantaba y que empezaba a destacar en esto, pues le dijo que está bien, acordó con él que se dedicara al fútbol y aparte de eso, pues confiaba pues como muchísimo en él y lo apoyó y ahí fue cuando él decidió como enfocar toda su vida y todo su proceso en el fútbol. Al cumplir los 10 años ya tenía 2 de los grandes equipos del Madeira detrás de él y súper interesados para firmar con él. Y se decantó finalmente por el Club Deportivo Nacional, donde siguió esforzándose demasiado y convirtiéndose obviamente en una de las promesas más brillantes que tenía el fútbol portugués. Allí tuvo realmente un paso muy corto, aproximadamente de 6 meses, porque lo descubrió nada más y nada menos el Sporting de Lisboa. Y ahí sí cambió su vida para siempre. Cristiano pasa a formar parte del Sporting de Lisboa. Desafortunadamente, una de las cosas que él más recuerda y de las que de pronto él le duele porque fue una época muy difícil, fue que para poder irse a la capital portuguesa debió irse solo, pues porque no se podía ir con toda su familia, y él se fue solo a vivir a la capital a esa corta edad. Entonces su proceso migratorio empezó desde ahí, porque fue una migración interna y fue una migración solo donde él le tocó afrontar absolutamente todo. El bicho mismo ha contado que esa fue una época súper dura, que fue una decisión que cambiaría pues como radicalmente su vida y también habla de que mereció la pena porque así pudo como salir adelante, también pudo ayudar a su familia porque es una persona súper familiar como se puede ver y se puede conocer y aparte que esta decisión también cambiaría radicalmente su vida profesional y le ayudaría a ser uno de los más grandes de toda la historia. Para él realmente fue una época muy dura, muy triste porque estaba lejos de sus familiares, pero viéndole el lado positivo, pues estaba también con personas de su misma edad, estaba en una división inferior, entonces por eso también de todas maneras estaban como muy vigilados, tenían orientadores que les ayudaban pues como con todo el tema de sus estudios, también tenían médicos, tenía gente pues de nivel para poderlo ayudar a crecer tanto profesionalmente como personalmente. Aparte de eso, pues también contaban con psicólogos, con nutricionistas, con deportólogos que apoyaban pues como absolutamente todo para su crecimiento. A él le tocó realmente muy complejo porque a tan corta edad tuvo que enfrentarse solo como a vivir solo en la capital, a empezar a desenvolverse, a ser responsable, a tener disciplina y eso le ayudó muchísimo también para poder hacer eso mismo en su vida.
y es de admirar que Cristiano a tan corta edad logró enfrentarse pues como a una vida tan adulta, por así decirlo, que logró estar y mantenerse con disciplina, con responsabilidad, tanto en su vida profesional como en su vida personal. Y pues obviamente también pasaron momentos tan difíciles como por ejemplo que a la edad de 15 años lo diagnosticaron con un problema de corazón, tuvieron que llamar a su mamá para que diera permiso para una cirugía, a él le tuvieron que hacer una cirugía de láser, entró en una mañana, salió esa misma tarde y ahí sí pudo continuar pues como todo ese proceso sin ningún inconveniente, la metió toda, completamente toda para ser el futbolista que conocemos hoy en día. Bueno, para ese entonces él ya empezaba como a destacar un poquito más en el tema futbolístico, pero pues de todas maneras al no estar con el apoyo de su familia, la economía no era que fuera muy buena que digamos. Y también cuenta que encontró a dos mujeres pues como muy maravillosas que le ayudaron en todo el proceso de alimentarse y le ayudaron pues como muy desinteresadamente para que el chico pudiera mantenerse allí. De hecho, en una de las tantas entrevistas que él tiene, cuenta que cuando tenía 12 años pues que fue muy duro, uno, separarse de su familia, dos, tener que convivir con personas también de su edad y que estaban pues como en lo mismo y que también eran pues de diferentes partes de Portugal. Y recalca demasiado que fue muy difícil estar sin su familia. Y recuerda que había un McDonald's cerca de donde estaba y pues ellos se acercaban allá y habían unas chicas, una de ellas llamada Edna, que siempre les regalaban las hamburguesas que sobraban del día. En fin, una época muy dura, pero que le sirvió para empezar como a destacar y a tener su gran proceso. Todo ese sacrificio que él ha tenido realmente vio sus frutos porque a tan solo 17 años de edad, él fue nada más y nada menos un jugador profesional y que estuvo en la clasificación para la Liga de Campeones de la UEFA frente a nada más y nada menos que el Inter de Milán. Finalizando en septiembre de ese mismo año, tuvo su debut en primera división, pero en esa oportunidad su equipo pues como que no le fue nada bien, pero ya en su segunda oportunidad las cosas cambiaron y en este partido sí que hizo goles. Hizo 2 goles de los 3 que hubo, creando una gran impresión en absolutamente todos los que estaban a su alrededor, desde sus jugadores, desde la competencia, desde sus jugadores de la competencia, de los técnicos y de absolutamente todo el mundo. Fue aquí realmente donde ya él empezó a ser como a formar parte de ese grupo oficial, por así decirlo de alguna manera, el primer equipo del Sporting. Cabe resaltar que con su gol se convirtió en el goleador más joven de la historia del Sporting, con tan solo 17 años y 8 meses. También fue el primer jugador en jugar una temporada de juveniles del Sporting, en el equipo filial y en el primer equipo. Realmente aquí empieza también mucho el ascenso de él, empieza ya como a recoger los frutos de toda esa cosecha que hizo desde tan joven y tenía gente súper interesada en contratar con él, como por ejemplo gente de la Juventus, de Liverpool y así, pues clubes como muy importantes también de la época. Pero también desestimaban pues como la contratación porque decían como que él era muy joven y que todavía faltaba pues como por desarrollar algunas habilidades deportivas y demás. Para el verano de 2003 todo esto cambió. Resulta que tenían un amistoso de una inauguración que se iba a hacer en un estadio para la Eurocopa del 2004. Y allí su equipo, el Sporting de Lisboa, se enfrentaba con el Manchester United y ese hombre la sacó del estadio porque se lució, hizo muy bien su trabajo, hizo lo que sabía hacer, hizo magia con el balón y pues evidentemente llamó la atención de muchos, incluyendo al mismísimo Alex Ferguson, director técnico del Manchester y quien consiguió el traspaso del portugués al club inglés. Oiga, pero eso fue así súper rapidito y ese man de una dijo, lo vamos a contratar, hizo el traspaso de hecho en ese mismo verano y así fue que él se fue y empezó a pertenecer al Manchester. Para las personas que no entendemos un poco como de fútbol, es como si le cogiera la mano y le dijera, venga, vamos a la cima, no sé, como Madonna, la Madonna del fútbol y pues evidentemente ahí ya sí su carrera se disparó hacia la fama. Y de hecho también hay que aclarar que de ahí ya pasó a estar viviendo en Portugal para vivir en la Comunidad Británica. Y ustedes se preguntarán, los que no sabemos del deporte, ¿por qué es tan importante esto? Porque resulta que para esa época, y de hecho para esta misma época, el Manchester es uno de los equipos más deseados y más buscados y más importantes que existen. Además ahí firma un contrato como por 5 años y la verdad una suma nada despreciable, unos cuantos, muchos, varios milloncitos de euros. Y aparte también se convirtió en el jugador juvenil más caro de la historia del fútbol inglés en ese momento. Como dato curioso, él quería tener también el número 28 como ya lo venía haciendo pues como en el Sporting de Lisboa, pero Ferguson dijo, no, le doy el 7, que el 7 realmente
Es un número que ya había sido utilizado por varias leyendas del Manchester, incluyendo como por ejemplo el ex capitán David Beckham. Y esto pues como en vez de asustarlo y de decir como que no lo quiero y demás, él dijo como que me encanta tu actitud, y eso fue lo que lo motivó y lo que dijo, le encantaba el 7. Entonces por eso también lo podemos conocer como CR7 por el número que utiliza en la camiseta. Y volvemos a resaltar, hasta ahí, hasta donde llegó a la capital, pues era como una migración interna en el mismo país, que se había cambiado de ciudad y todo esto. Pero aquí, pues sí, ya al pasar al Manchester, evidentemente ya cambió también de ciudad, ya no estaba ya en Lisboa, y esto significó pues como una migración ya larga, que se convertiría pues como un inmigrante en Inglaterra. Con esto nos demuestra también que hacer las cosas bien nos puede generar no solo un éxito económico, sino también satisfacciones personales, como lo logró Cristiano. Como toda historia, Ronaldo también tiene sus momentos difíciles, muy difíciles, alegrías, tristezas y demás. Para el 2005, cuando ya había comenzado pues como el ascenso así de forma fuerte en su carrera, muere su padre a causa de una insuficiencia hepática a los 51 años. Se dice que fue pues gracias a la adicción que tuvo durante tanto tiempo. Adicción al alcohol que nació al regresar de la guerra de Angola, es decir, que era un veterano de guerra. Después del regreso ya empezó a trabajar como jardinero municipal y como utilero en Andoriña, como lo dijimos anteriormente. Fue un momento evidentemente muy duro para él, y como lo reconocería en una entrevista que le hicieron, apenas conocía a su padre. Al día siguiente tenía un partido el cual él pidió jugar y que después regresaría a Portugal. Eso fueron sus palabras, y eso fue algo como que sorprendió mucho a todos. Una persona pues como tan joven fuera como tan profesional. En sus propias palabras, él dijo como no puedo hacer nada por mi padre hoy, así que jugaré mañana y me iré. Todo esto lo contó el entrenador, quien fue el elegido para contarle lo que había sucedido con su padre, y él se sintió pues como muy identificado porque su padre también había muerto años anteriores, y él dice que esto fue lo que hizo como que conectaran muchísimo más de manera personal y se convirtieran en grandes amigos. Dedicado, una máquina para hacer goles. Ya tenía ovaciones, tenía muchos seguidores a nivel mundial, tiene reconocimientos por doquier, primer jugador europeo en la historia del fútbol de selecciones en marcar 100 goles, pretendido por muchísimas casas de fútbol, pero con el Manchester duró 6 temporadas, donde tuvo premios, donde tuvo mundial de clubes, mejor dicho, él tuvo los traspasos de clubes más caros de la historia en cada momento pues en el que hacía dichos contratos. Mejor dicho, al man le pagaban muchísima plata, muchísimos euros por todos lados, por hacer una cosa, por hacer otra, por pasarse de aquí, por pasarse de allá, y así se fue pues como cotizando realmente Cristiano Ronaldo. Aquí vamos a resumir un poco como la trayectoria que ha tenido en los clubes. Uno, el Sporting de Lisboa, que ya habíamos dicho. Dos, el Manchester, que ahí fue cuando empezó como su etapa migratoria ya de manera internacional. Después pasó a pertenecer al Real Madrid de España, y también se pasó a vivir, ya empezó a comprar sus propias casas. Pues lo que hacía era como vender su casa de donde dejaba de vivir y ya compraba la otra, y se iba así pasando pues como de país en país. Perteneció pues también ya después a la Juventus en Italia, entonces también residió en Italia aproximadamente unos 4 años fue que perteneció al equipo de allí. Finalmente regresó otra vez al Manchester, entonces otra vez se pasó a vivir allá a Inglaterra, y ya ahora en la actualidad, hasta el momento en que grabamos el video, perteneció a un club de Arabia Saudita, y por este motivo es que ya él también, él con toda su familia, se mudó a Arabia, y hasta la fecha sigue allí. El bicho ha tenido muchos reconocimientos, como lo he dicho anteriormente, tiene récords, tiene logros individuales, también tiene logros grupales. Es que ha sido realmente un gran jugador y tiene un registro goleador como profesional impecable. A ver, y uno de estos reconocimientos como así abuelo de pájaros son que en el 2013 anotó nada más y nada menos que 69 goles en un año, siendo la mejor marca a nivel mundial y su mejor registro. Aparte, se le ha atribuido en 5 ocasiones el Balón de Oro de la FIFA, es decir, como el mejor jugador del mundo. A su vez, es considerado con frecuencia el mayor goleador de fútbol del mundo. También tiene 4 botas de oro, y también ha sido elegido como el mejor jugador del siglo XXI. Y con ese premio se convirtió como en el primer jugador europeo en conseguir este título, y aparte en el primer portugués en conseguirlo también. ¿Más triunfos? Claro que sí los tiene. Es el primer jugador que ha ganado el premio de Best FIFA en 2 ocasiones. Es el que más veces ha ganado
el premio UEFA al mejor jugador en Europa. Y es el único jugador en marcar en 5 mundiales: 2016, 2010, 2014, 2018 y 2022. En fin, un jugador fuera de serie de todos los tiempos. Tanto así que se dice que es de los más famosos y de los más comercializables que existen en el mundo, ya que es de los más mediáticos de toda nuestra generación. De hecho, según Forbes, en el 2016 lo clasificó como el mejor atleta pagado de todo el mundo. Y ESPN, por ejemplo, también concluyó que era el atleta pues como mucho más famoso en el 2010, entre los años del 2016 y el 2019. Y aparte de eso, también lo incluyó en la lista de las 100 personas más influyentes del planeta. Bueno, ¿y qué más puedo decirles? Ha sido el mejor jugador del año, máximo goleador, jugador más valioso de la liga, el mejor delantero, mejor gol de la liga, jugador 5 estrellas de la Liga Fans. Ahora de los últimos premios que ha tenido es que ha sido el máximo goleador de los clubes árabes. Premios y muchos premios, y también los que están por llegar. Bueno, finalmente, como para hablar un poquito también de su historia, después de llevarse un tiempo como sin conocerse en ninguna relación estable, se conoció que fue padre por primera vez de un chico que se llamó también Cristiano Junior, que nació en Estados Unidos, en California para ser más exactos. Después de eso, el hombre decidió también tener 2 bebés, y esos 2 bebés eran pues como por alquiler de vientre. Y ahí fue más o menos por esas fechas, en el 2016 para ser más exactos, que lo vieron por primera vez con Georgina, quien hoy en día es su pareja pues como más estable. Llevan como 8 años juntos, con la cual también ha construido un hogar, ha tenido una niña, que fue la primera como en común, y tuvieron 2 mellizos, uno de los cuales pues como contaron ellos en redes sociales falleció. La otra niña sí quedó bien, y así conformaron una familia. Resulta que Georgina pues también se encariñó y se apropió de los hijos que tenían, y entonces ya son una gran familia, están viviendo los 5 en la misma parte y va súper bien todo a nivel personal. Como podemos ver, todas las historias migratorias y todos los procesos migratorios son completamente diferentes y merecen la pena ser contados. Cristiano desde muy pequeño inició su proceso migratorio, tuvo también que alejarse de su familia desde muy niño pues para poder salir adelante y poderlos sacar adelante a ellos también. Después ya empezó a ser una figura de los inmigrantes mucho más poderosa, porque nos representa a todos completamente los que estamos fuera de nuestros países de origen. Representa tanto que es de las personas que uno dice que también marcan la diferencia, como muchos de nosotros. Y de hecho su etapa migratoria sigue conservándola pues por su trabajo, entonces pasa mucho de un lugar a otro, y así hasta que vamos a ver a dónde va a terminar y en qué país va a decidir como ya vivir tranquilamente, pero falta mucho para eso, porque él sigue activo en el fútbol y esperemos que así sea por mucho tiempo más. Bueno, y también cabe resaltar que no solamente pues como es un futbolista profesional, él también ha hecho muchas veces de modelo, las cuentas publicitarias, evidentemente todas las marcas quieren trabajar con él, también es empresario. Realmente es un chico como muy inteligente y ha sabido como sobrellevar y llevar absolutamente todo lo que le ha sucedido en la vida, y lo ha encaminado para ser la figura exitosa que conocemos absolutamente todos. Yo creo que todo el mundo en el planeta sabe quién es Cristiano Ronaldo. Y bueno, como podemos ver, también ha tenido un proceso migratorio muy difícil y ha tenido la valentía desde muy joven de saber sobrellevar como ese duelo migratorio por el que la mayoría pasamos. Bueno, y espero que les haya encantado tanto como a mí esta pequeña historia y resumen de Cristiano Ronaldo. Cuéntame, ¿qué otros artistas quieres que tengamos aquí? Por ejemplo, fue elegido por las personas que nos siguen en redes sociales. Si todavía no te has unido, te invito para que te unas y nos sigas en todas las redes sociales. Ahí tenemos varias dinámicas, y por ejemplo, en especial fue escogido por muchos de ustedes. Si no, estaré leyendo los comentarios y nos puedes dejar aquí a quién te gustaría que tuviéramos aquí con su proceso migratorio. Recuerda que aquí le damos voz y vida a las vivencias reales, tuyas, mías y de todos, incluyendo la vida de los artistas. Chao.